Variedad TV, lo que hay que ver. Seguimos con el defensor deportivo Miguel Surún con nosotros. Miguel, la pregunta, si un joven está en una liga y es abusado sexualmente, ¿qué pueden hacer los padres? Bueno, evidentemente se genera una responsabilidad. Primero, la responsabilidad penal para las personas que hayan estado involucradas, perdón, en este tipo de hechos. El autor va a ser sometido a la acción de la justicia, pero además todas las personas que hayan, digamos, colaborado con ese tipo de acción y lo hayan encubierto, los compañeros del autor, cualquier persona que por una razón u otra haya tenido acceso o haya tenido conocimiento de ese suceso y lo haya ocultado de manera intencional. Pero además es responsable el recinto. Es decir, si usted envía a su niño a un club de béisbol en cualquier lugar, pues evidentemente, y en ese lugar, ese menor, pues es abusado sexualmente, pues ese centro, ese club es totalmente responsable porque quien cometió el hecho, evidentemente, es una persona que trabaja para el club. Pero si fue otro de los menores o otra persona que era jugador, quien cometió ese hecho, pues de todos modos, la institución como tal es también directamente responsable. Responsable porque no tuvo el cuidado debido en seleccionar y depurar al personal que trabaja bajo su cargo. Estamos hablando de las disposiciones que se consagran en el artículo 1384 y siguientes del Código Civil. Pero además eso sucede en los Estados Unidos. Inmediatamente ocurre eso, pues se genera una responsabilidad. Y en este caso tenemos que recordar lo sucedido en el equipo de fútbol de Penn State University, ese equipo tan glorioso en los Estados Unidos, en el estado de Pensilvania. Ahí hubo un escándalo por parte de un entrenador que abusó de muchísimos menores. Se determinó que inclusive el club como tal, la universidad, el equipo como tal, los encargados y los gerentes de la universidad, pues encubrieron de manera intencional ese tipo de actividad de ese señor. ¿Y qué sucedió? Pues evidentemente la universidad como tal fue condenada. No solamente fue condenada a pagar pecuniariamente, sino que la Asociación de Equipos de Fútbol de los Estados Unidos, pues también la castigó despojándola de varios títulos que había obtenido, porque evidentemente se quiso castigar, como es una legislación bastante estricta en esa materia, se quiso castigar que el club, para proteger, digamos, su honor o su honra, pues cometió determinadas acciones tendentes a evitar que se supieran o salieran a la luz pública esos abusos. No fue sometido el gerente del club que tuvo participación estelar en ese encubrimiento, porque esa persona, al momento de que estalle el escándalo, pues había fallecido, pero el club tuvo que pagar aproximadamente 55 millones de dólares a las familias involucradas y además tuvo que pagar una penalidad enorme al Football Association, no recuerdo muy bien las siglas, pero evidentemente sí, la institución como tal es responsable. Es responsable uno no solamente por los hechos que uno ocasiona, es responsable además por los hechos que ocasionan las personas que trabajan para uno en el desempeño de esas labores. Es en el caso ya sexual, en el caso de un joven tener una lesión que lo obliga a salir definitivamente de esa disciplina, ¿puede entonces también el joven o la familia demandar a la liga o quizás fue un accidente lamentable? En este caso es necesario analizar las circunstancias, porque evidentemente todo deporte implica un riesgo. ¿Qué es lo que hay que investigar? Si ese accidente fue ocasionado por algún tipo de defecto o de sobrecalentamiento o de sobreejercicio o por alguna falta imputable al entrenador. Es decir, en el caso, por ejemplo, de que ocurre una lesión porque le ponen a un deportista determinado a sobreejercitarse o porque lo ponen a ejercitarse sobre equipos en condiciones no aptas para su uso y se rompen, entonces él, a la luz de ese desperfecto, de ese equipo de hacer ejercicio, de esa pista, pues se lesiona de manera permanente,
pues evidentemente ahí hay una falta y pues de consecuencia ya el club sí es responsable. En un 80% de los casos las lesiones no generan responsabilidad porque evidentemente todas las actividades que implican ejercicio físico conllevan un riesgo que es el desgaste normal de los músculos, que es, la lesión que puede ocurrir en el cuerpo a la luz de esa actividad física y por vía de consecuencia eso está contemplado en los contratos, está contemplado en lo que es el sentido lógico de la actividad y por vía de consecuencia ahí no hay responsabilidad porque no hay falta, no hay negligencia en la mayoría de los casos. En el caso de natación, yo sé de una piscina que unos niños estaban ahí, siempre iban, y resultaron muchísimo con problemas en los oídos, de infecciones de los oídos por la gran cantidad de contaminación que tenían esas piscinas. Ahí no se pudo hacer nada, las madres trataron, pero ahí no se pudo hacer nada. Sí, porque lamentablemente eso estoy casi seguro que ocurrió en una localidad que le llaman República Dominicana, Aquí mismo, donde no existe, digamos, el rigor del análisis de los accidentes, ni en los casos donde ocurren situaciones que afectan a los niños, pues no hay una investigación con un rigor científico que determine las verdaderas causas. En Estados Unidos, por ejemplo, eso hubiese generado una responsabilidad enorme en perjuicio del Estado o en perjuicio de la entidad que es la propietaria de esa piscina, porque evidentemente ahí se pusieron en riesgo la vida de todos esos deportistas. ¿Por qué? Porque no se le otorgó el mantenimiento debido a la piscina, que era el lugar donde se estaban ejercitando esos niños. Ay, Dios mío, hay muchas preguntas, pero lamentablemente no tenemos más tiempo, Surún. Entonces el número telefónico, la dirección, todas las facilidades de comunicación. Como siempre me pueden contactar a la oficina al 809-334-6303, a mi celular, el 809-399-9993 o a mi cuenta Twitter, @surunhernández. Siempre con mucho gusto les atenderé. Llámenlo al defensor deportivo de aquí del programa. Muchas gracias, Surún. De nada. Ustedes se quedan con nosotros, nos vamos a la pausa, entonces regresamos con Cocina Inteligente para que el deportista y usted coma sanamente. Volvemos. Variedad TV, lo que hay que ver.